Nicolás Maduro pide a militares colombianos desobedecer a su presidente. Nicolás Maduro hizo un llamado a los militares colombianos para que desobedezcan las órdenes que reciben del gobierno de esa nación para tender contra la paz y agredir a Venezuela. Para rechazar los planes de agresión militar contra Venezuela, militares de Colombia que reciben órdenes diarias de conspirar contra la paz de Venezuela, desobedezcan las órdenes de meterse con la paz de Venezuela. Militares de Colombia, contamos con ustedes para un nuevo y gran proceso de liberación, expresó. Las declaraciones las ofreció el jefe de Estado durante un acto en conmemoración de los 200 años de la batalla de Pantano de Vargas, desde el Panteón Nacional en el oeste de Caracas. De igual manera, el mandatario llamó a los funcionarios militares del vecino país a unir fuerzas entre ambas naciones. Militares de Colombia que me escuchan, unamos en una sola fuerza militar todo el espíritu de la patria grande, para unir en paz, para rechazar las bases militares gringas en Colombia, acotó. De igual manera, Maduro reiteró un mensaje de solidaridad y de hermandad con el pueblo colombiano. Caracas rompió relaciones diplomáticas y políticas con Bogotá el pasado 23 de febrero, cuando la oposición intentaba ingresar una supuesta ayuda humanitaria por la frontera. En ese entonces el mandatario dijo que la medida obedecía a que desde esa nación se organizaban actos contra su país. Un mes antes, el presidente colombiano Iván Duque había calificado como ilegítimo a Maduro y en su lugar reconoció al opositor Juan Guaidó. Además, Venezuela ha acusado a Colombia de estar arrodillada ante el gobierno de Estados Unidos y de obedecer sus órdenes para impulsar un golpe de Estado para sacar a Maduro del poder. ¿Las potencias nucleares tienen la última palabra sobre el caso Venezuela? Jair Bolsonaro y Vladimir Putin se reunieron en Osaka, Japón, con motivo de la cumbre del G20. De ese encuentro, el presidente de Brasil salió diciendo que no quería polemizar con Putin sobre Venezuela, porque el mundo sabe que son las potencias nucleares las que deciden la política en el mundo moderno. El comentario se lo hicieron al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien viaja a Cuba y Brasil. En entrevista con Russia Today, el funcionario, uno de los hombres de mayor confianza del presidente Vladimir Putin, descartó de plano esta interpretación. En primer lugar, porque entiende que eso no fue lo que quiso decir Bolsonaro, que a nivel mundial los asuntos los resuelven las potencias nucleares. En segundo lugar, porque Venezuela ha demostrado todo lo contrario. El canciller ruso lo explica así: si todo dependiera de las potencias nucleares, quizá Estados Unidos ya hubiera logrado sacar a Nicolás Maduro del poder. Y Estados Unidos es la mayor potencia nuclear del mundo, y es la potencia que está allí mismo, con influencia directa sobre América Latina. Para Lavrov, la situación resultó más compleja. De hecho, muchos países de la región, señaló, se oponen a una solución de fuerza, incluso países que no están con Maduro. Agregó que no creo que los brasileños quieran una guerra por Venezuela aunque tengan una posición férrea respecto al gobierno actual, al de Maduro. Lavrov apuntó que el derecho internacional es eficaz y la mayoría de los países de la región lo apoyan y Brasil también. El canciller francés denuncia acelerada degradación humanitaria en Venezuela. El funcionario destacó que su país apoya los esfuerzos de Noruega para que las discusiones entre las partes puedan abrir una vía para una transición pacífica y negociada. El ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Yves Le Drian denunció la acelerada degradación de la situación humanitaria que vive Venezuela y reiteró el apoyo de Francia al líder opositor Juan Guaidó, al iniciar este jueves en Santiago una gira por Sudamérica que completará en Brasil. Francia, junto a más de medio centenar de países, reconocieron hace 6 meses a Guaidó como presidente interino de Venezuela, con el fin de precipitar el fin del gobierno liderado por Nicolás Maduro. Abordamos la crisis en Venezuela y hemos expresado nuestra profunda preocupación ante la acelerada degradación de la situación humanitaria y las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por el régimen de Maduro, señaló el ministro en una declaración de prensa en la Cancillería chilena en la que no aceptó preguntas. Le Drian felicitó al Grupo de Lima, que el martes llamó a la comunidad internacional a hacer un gran esfuerzo para que Venezuela celebre elecciones a la brevedad
y comienza a superar una profunda crisis política, económica y social que provocó la migración de unos 4 millones de venezolanos desde 2015, según datos de la ONU. En la misma línea, el funcionario destacó que su país apoya los esfuerzos de Noruega para que las discusiones entre las partes puedan abrir una vía para una transición pacífica y negociada, con vistas a elecciones presidenciales libres. En su primer día de visita en Chile, el diplomático francés se reunió con Sebastián Piñera para afinar detalles de cara a la participación del mandatario en la cumbre del G7, que se desarrollará en agosto en Francia. Asimismo, Le Drian destacó el interés de Francia en la cumbre contra el cambio climático, que albergará Chile en diciembre. El ex candidato a la presidencia de Venezuela, Henry Falcon, dijo que planea dar una opción para cambiar petróleo por alimentos en Venezuela. El ex candidato presidencial opositor Henry Falcon dijo este jueves que hace gestiones para que Estados Unidos levante el embargo petrolero a Venezuela y permita vender crudo a ese y otros países a cambio de alimentos para evitar una hambruna. La idea es que se pueda abordar con el gobierno de Estados Unidos una excepción humanitaria para liberar esas sanciones y se permita vender petróleo a los Estados Unidos o cualquier otro país con unas condiciones, dijo Falcon en rueda de prensa sin precisar las salvedades. El exgobernador, quien enfrentó a Nicolás Maduro en las cuestionadas comicios en los que el mandatario socialista fue reelegido en 2018, afirmó que su cabildeo es financiado por venezolanos. Eso ya existió en Irak, señaló Falcon, al indicar que los recursos estarían dirigidos a comprar alimentos y medicinas, pues aquí pudiera venir una hambruna. El opositor, un militar retirado de 58 años que rompió con el chavismo, comparó la propuesta con un programa que funcionó en Irak entre 1996 y 2003, salpicado más tarde por denuncias de corrupción. Para evitar esos problemas, Falcon propone que se haga con el concurso de Naciones Unidas y la Cruz Roja, de manera que no haya posibilidad de politizar o desviar los recursos. El pasado 28 de abril empezó a regir un embargo estadounidense sobre el crudo venezolano, fuente de 96% de los ingresos del país con las mayores reservas petroleras. La semana pasada circularon versiones de prensa que vinculaban el lobby contratado por Falcon con supuestos planes para alcanzar la presidencia de Venezuela, información que desmintió este jueves. Por contrapartida, alegó que su intención es atenuar la crisis humanitaria. Dijo que por ley un cabildeo en Estados Unidos debe ser registrado ante el Departamento de Justicia. Es público, eso no es nada escondido, remarcó, sin ofrecer públicamente la cifra pagada por tales servicios. Venezuela está enfrascada en una lucha de poder entre Maduro y el líder opositor Guaidó, jefe del Parlamento y reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países liderados por Estados Unidos. Según la ONU, unos 7 millones de venezolanos de una población de 30 millones necesita ayuda humanitaria urgente. El canciller venezolano rechaza denuncias y advertencias del Grupo de Lima. El canciller venezolano Jorge Arreaza rechazó este jueves la amenaza de una eventual intervención militar realizada por su homólogo argentino Jorge Faruy. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, anunció el rechazo de ese país a la amenaza de una eventual intervención militar realizada por el canciller argentino Jorge Faruy. Faruy solicitó durante la 15ª reunión del autodenominado Grupo de Lima del pasado 23 de julio evaluar la posibilidad de una intervención militar para derrocar el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, en caso de que así lo pidiera el diputado opositor Juan Guaidó. Durante la citada reunión como parte del Foro de Lima, patrocinado por el gobierno de Estados Unidos, quedó muy clara la intención de favorecer las pretensiones del diputado Guaidó mediante presiones políticas y diplomáticas contra las autoridades legítimas de Caracas. En este marco, distintas organizaciones políticas, gobiernos y movimientos sociales del mundo se solidarizaron con Venezuela, entre ellos el movimiento de países no alineados integrados por más de 120 naciones. Esta alianza internacional expresó el pasado 20 de julio, durante su reunión ministerial del Buró de Coordinación, su total respaldo al gobierno de Nicolás Maduro, al cual conoce como el único, legítimo y constitucionalmente electo.
El autodenominado Grupo de Lima, que ha funcionado como correa de transmisión de la política exterior de Washington, incluye Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guyana, Guatemala, Honduras, México, que ha mostrado disidencias en torno al enfoque del caso venezolano, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. La plataforma de presidentes satélites de la Casa Blanca se creó en el año 2017 con el fin de poner coto a la crisis en Venezuela. Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela a finales del siglo pasado, la nación bolivariana ha sido objeto de agresiones por parte del imperialismo norteamericano. Con la administración de Donald Trump, esas amenazas se han agudizado durante los últimos años y se han convertido en medidas coercitivas concretas de carácter unilateral contra el pueblo y el gobierno bolivariano.